Muchísimas gracias, Magali. Algunos de ustedes son médicos, otros mercadólogos, otros ingenieros, y yo obvio los títulos, ¿verdad? Y es porque es bien difícil para mí el, el saberlos. No obstante, mis respetos para todos ustedes. Voy a compartir entonces el SPSS y vamos a comenzar con una clase práctica de medias y de medianas. La parte teórica de las mismas está en la clase virtual correspondiente a la semana 6. Es súper corta, allí la pueden ustedes revisar y pueden aprender la parte teórica de estas medidas que no es ciencia grande, ¿verdad? Profunda. Son sumas, restas, divisiones, cuestiones aritméticas, de operaciones aritméticas básicas, por lo tanto, pueden revisarlo ahí. Voy a compartir entonces. Ya está compartida la pantalla, ¿verdad? Servicio de comunicación. Bueno. Aquí tenemos la base de datos de servicios de comunicaciones. Voy a enseñarles para comenzar algunas funciones del SPSS que tienen que ver con la tabulación de los datos. Vamos a aprender a tabular los datos y vamos a ver las funciones que hay, las opciones que hay dentro del SPSS para tabular datos provenientes de una recolección, ya sea vía muestreo, una encuesta, o simplemente de datos que se almacenan en una base de datos transaccional de una empresa. Por ejemplo, los médicos, si tienen su clínica, ellos pueden tener una base de datos con la información histórica de sus pacientes. También puede haber en un hospital una base de datos con toda la información y los registros transaccionales de todos los pacientes. Algún mercadólogo puede dedicarse a las encuestas o a capturar datos en una base de datos de todos sus clientes, de manera que no importa cuál sea el origen de los datos, todo puede ser traído acá al SPSS y puede ser tabulado. Vale, ¿cómo tabular los datos contenidos en una base de datos? El SPSS tiene varias alternativas para hacer tabulaciones. Una de ellas es la que encontramos aquí en estadísticas descriptivas. Esta es una. La más básica de las tablas es una tabla de frecuencia. Es esta, frecuencia. Y una tabla mucho más sustanciosa en cantidad de información podría ser una tabla cruzada, que me permite cruzar o comparar dos o más variables. Entonces, aquí está una primera opción. El problema de esta opción es que fue diseñada por el SPSS como para dar tablas rápidas que no tuvieran una calidad de publicación. O sea, que ustedes en sus investigaciones no es recomendable que publique una tabla generada con frecuencias o una tabla cruzada o cross tab generada desde aquí.
pero sí le puede ayudar para tener información exploratoria rápida que usted necesite en el proceso de su análisis, aunque no lo vaya a publicar. Ahora, las tablas de publicación que tienen ya calidad de publicación está en el módulo tablas que aparece acá. Entonces, en este módulo tablas ya se tiene una cantidad de opciones para construir tablas que tengan calidad de publicación, que tengan una calidad de publicación. Entonces, ahí está la gran diferencia. Pero el SPSS le da dos alternativas. Una rápida y una mucho más compleja, más elaborada. La rápida, que está en estadísticos descriptivos, en la opción frecuencias y tablas cruzadas, frecuencias y tablas cruzadas, es como para tener datos rápidos que no tienen calidad de publicación. Y aquí en la parte de tablas, son tablas con una complejidad superior para elaborarlas, porque hay que elegir un poco más de opciones y saber cuáles opciones elegir, pero ya tienen una calidad de publicación. Entonces vamos a trabajar primero las estadísticas descriptivas. Aquí la opción de tabular en estadísticas descriptivas, las rápidas, y aquí está la otra, y luego vamos a entrar a esta. Ahora, usted me puede decir, pero eso no tiene nada que ver con medias, medianas y modas. ¿Cómo no? Tiene todo que ver. De hecho, aquí se calculan las modas, ¿verdad? Las modas. Una tabla de frecuencia lo que me va a reflejar es modas de variables categóricas. Entonces, vamos a comenzar con la opción de las tabulaciones rápidas, en este caso, estadísticas descriptivas, frecuencias. Esta opción ya la hemos venido viendo en algunas clases. Yo les he generado algunas tablas por esta vía con la finalidad de que ustedes se familiaricen con el SPSS. Decíamos también que esta opción nos ayudaba a limpiar la base de datos, a depurar la base de datos, y dimos algunos ejemplos de cómo depurar la base de datos. También utilizamos frecuencias con el objetivo de ejemplificar los filtros, ¿recuerdan? Y las segmentaciones de archivo. Entonces veíamos de que si usted filtra, cuando genera una frecuencia, pues la va a generar solo para el filtro, solo para los datos que usted necesita considerar. Y también cuando usted tiene segmentado el archivo a través de esta opción, el split o segmentar archivo, cuando usted tiene eso y genera una frecuencia, pues le va a generar una frecuencia por cada categoría de la variable por la cual usted ha segmentado su archivo. Aquí en esta base de datos que tenemos, servicios de comunicación, que ya se las había compartido a ustedes, tenemos una serie de variables. Por ejemplo, el sexo del entrevistado, la edad del entrevistado, el nivel educativo del entrevistado, los ingresos del hogar. Estos eran los ingresos del hogar, de todo el hogar, sumando todo lo que ganan los integrantes del hogar, el número de personas que viven en esa casa, el tipo de casa, el tipo de habitación a donde residen, o donde viven, mejor dicho, el tiempo que tienen de vivir allí, el tiempo que tienen de vivir en ese lugar, tiempo en años de vivir en la dirección actual. El tipo se refiere al tipo de construcción y otra serie de variables que se solicitaron, ¿verdad? Como el tipo de servicio que tiene y otras variables
aquí consideradas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tabular estos datos? Comencemos entonces con frecuencias. Vamos a tabular, por ejemplo, el sexo, la edad, el nivel de ingresos, el nivel de educación, el número de personas, el tipo de construcción, el tiempo en años de vivir allí, y hasta allí. Veamos lo que obtenemos. Se están generando las frecuencias y lo que obtenemos es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos una tabla de frecuencia básica que nos da el SPSS y me dice de las 6,000 personas que se entrevistaron, vamos a ver, de las 6,000 personas que se entrevistaron, 3,129 son hombres y 2,871 son mujeres. Entonces me está diciendo cuál es la distribución de los entrevistados de acuerdo a sexo. 3,129 son hombres y 2,871 son mujeres. Maestro, Dígame. que nosotros no podemos ver lo que es la ventana del visor. Ahorita solo vemos la ventana de donde están los datos. Ok, ahora están viendo datos, hoy están viendo visor. ¿Sí? Correcto. Sí, debe ser. Vale. Me parece. Gracias, es que solo había compartido la ventana. Ok, entonces 3,129 son hombres y 2,871 son mujeres, de los 6,000 registros que tiene la base de datos. Entonces nos da los valores absolutos o la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuál sería la moda? Recuerde que las variables categóricas, la medida de tendencia central única que se puede calcular para ellas es la moda. Entonces, la moda teóricamente es el valor que más se repite, Y si hay dos categorías que se repiten exactamente la misma cantidad de veces o aproximadamente la misma cantidad de veces, se dice que esa variable es bimodal. O sea, tiene dos modas. También puede haber una variable trimodal, porque tiene tres modas, o sea, tres categorías de la misma que se repiten en igual cantidad de veces. En este caso masculino se repite 3,129 veces, esa es su frecuencia. Y femenino se repite 2,871 veces. Por lo tanto, tenemos que la moda de esta variable es la categoría masculina, ¿verdad? Si hay algo que se repite más, es el sexo hombre. Esta tabla también nos presenta, el SPSS en estas tablas básicas también nos presenta otro tipo de medición. Por ejemplo, nos presenta un porcentaje. Dice que 3,129 representa el 52.2% de 6,000. O sea que el 52.2% de los entrevistados son hombres y el 47.9% de
las personas entrevistadas son mujeres. ¿Cómo se genera este porcentaje? Este porcentaje se genera dividiendo la frecuencia de cada uno, de cada una de las categorías entre el total de registros en la base de datos. Por ejemplo, estas son cosas bien básicas, pero vale la pena afianzarlas. Hoy que estamos introduciéndonos al análisis de los datos. Entonces tenemos 3.129 entre 6.000 nos da 0.5215, pero como es porcentaje se multiplica por 100, 52.15. Entonces, como aquí solo tenemos un decimal, se aproxima este 1 a 2, porque el que le sigue al 1 es un 5, entonces se aproxima a 2. Entonces nos queda aquí, según el SPSS, un porcentaje del 52.2%. Entonces hoy usted ya sabe cómo se genera este porcentaje, que es dividir el valor absoluto de la cantidad de veces que repite en la base de datos esta categoría entre el total de registros en la base de datos. De los 6.000 entrevistados, el 52.2% son hombres. Ahora, ¿cuántos son mujeres? Hay dos maneras de calcularlo. Como solo son dos categorías y entre las dos categorías deben de sumar el 100%, bastaría con restar del 100% el 52.15 o aproximado 52.2. Pero la otra posibilidad es que usted divida 2.871 entre 6.000. Veamos, 2.871 entre 6.000 por 100. 47.85%, si lo aproximamos sería 47.9%. Aquí, 47.9%. ¿Estamos claros de cómo se genera este porcentaje? Sí. Excelente, excelente. Vaya, continuemos. Hay otro que se llama porcentaje válido. Porcentaje válido. Voy a buscar aquí una variable a donde difiera este porcentaje del otro. No hay ninguna donde difiera este porcentaje del otro, pero puede ser que haya una variable, en donde hayan datos faltantes, Entonces, este porcentaje lo va a sacar excluyendo esos datos faltantes. Eso es lo que va a hacer. Que, por ejemplo, aquí hay masculino, femenino, y hay 20 casos que no respondieron. Entonces, en este porcentaje va a calcularse sobre la base de los 6.000 entrevistados, hayan respondido o no, siempre sobre los 6.000 entrevistados, pero si hubieran 20 que no respondieron, el porcentaje válido se va a calcular sobre 5.980, porque hay 20 que no respondieron. Entonces, ese sería el porcentaje válido, donde no va a tomar en cuenta a las personas que dejaron sin responder alguna pregunta. Y está el porcentaje acumulado. Bueno, aquí como el caso es que todos respondieron a ese interrogante, entonces el porcentaje coincide con el porcentaje válido.
Pero en caso de que hayan datos faltantes, aquí seguiría calculando el porcentaje sobre la base de todos los entrevistados hayan contestado o no, y aquí sobre la base de los que, solamente de los que han contestado la interrogante. Por ejemplo, si de 6,000 solamente 5,000 respondieron, entonces va a calcular sobre la base de 5,000 y no de los 6,000. El porcentaje acumulado, es aquel que va sumando la categoría anterior, el porcentaje de la categoría anterior con la siguiente. Por ejemplo, aquí el porcentaje acumulado era la suma de 52.2 y 47.9. Como solamente son dos categorías y todos los entrevistados la respondieron, entonces aquí en la segunda categoría ya se acumuló el 100%. Cosa que no sucede, por ejemplo, en la categoría de edad, donde hay una cantidad más fuerte, hay una cantidad más grande, perdón, de la variable edad, donde hay una cantidad más grande de categorías. Notemos aquí nuevamente, esta frecuencia es calculada. Este porcentaje es calculado tomando en cuenta esta frecuencia dividida entre el total de los entrevistados. Y lo genera que es el 24% de personas que están entre 18 y los 30 años. Es el 25.5% de personas que están entre los 31 y los 45 años. El 23.9% de personas que están entre los 46 y los 60 años. Y el 26.7% de personas mayores a los 60 años, dividiendo cada uno de estos números de las frecuencias o de los conteos de personas que están en cada categoría entre el total de personas que se entrevistaron, que se tienen registradas en la base de datos. Entonces el porcentaje válido sería esto, 18 a 30 años, entre el total de personas que respondieron tal pregunta de su edad. Entonces, posiblemente haya un porcentaje de personas que no respondió y esa cantidad de personas se debe de restar de 6,000 y sobre esa base debe dividirse este número. Por ejemplo, si fueron 200 personas que no respondieron, entonces se generaría aquí en porcentaje válido, se generaría que el porcentaje de aquí sería 1,440, ya no entre 6,000, sino entre 5,800 personas, y nos comenzaría a generar un porcentaje distinto que sería un porcentaje válido. Y aquí tenemos el porcentaje acumulado. ¿Cuál es el porcentaje acumulado? Aquí tendríamos el 24%, y al 24% acá le vamos a sumar el siguiente porcentaje, que es el 25.5%, y nos genera el 49.5%. A este 49.5% se le suma el 23.9% y tenemos el 73.4%. Y al 73.4% le sumamos el 26.7% y obtenemos el 100%. Entonces, este es el porcentaje acumulado, que sería una acumulación de los porcentajes válidos, porque se hace sobre la base de los porcentajes válidos, aunque aquí coincide con los porcentajes normales, y se acumula aquí en la última categoría el 100%. El 100%. No entiendo si no quiero consultarle, mejor dicho, quiero consultarle si hasta este punto me he dado a entender. Si no, volvemos a explicar.
Bueno, asumiría que sí. Veamos entonces ahora los ingresos anuales. La lógica es exactamente la misma y ya no la voy a mencionar porque hay otro punto de interés en este caso. El nivel educativo, aquí tenemos el nivel educativo, es la misma lógica de interpretación en estos porcentajes y en el porcentaje acumulado. Aquí es exactamente igual. Entonces, ¿cuál sería la moda? Por ejemplo, en estas tres categorías, la que más se repite es el título universitario, con 2.619 personas. Entonces, esa sería la moda de la variable. Esa sería la moda de la variable. Es la que más se repite. De modo que ya no le veo yo mayor complicación a esto, sino solamente una acotación bien importante. Y está aquí. Cuando tabulamos la variable sexo, hay que tener mucho cuidado en sus trabajos de investigación en colocar los porcentajes con gran precisión y teniendo en cuenta que deben de sumar el 100%. Y digo esto porque si usted publica una tabla como esta, con estos resultados, y los medios de comunicación la retoman, y las redes sociales se los van a acabar, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense este porcentaje. Veamos aquí, 52.2 más 47.9, que suma el 100.1%, o sea, eso no tiene sentido de ser exactamente el 100%. Y eso se da porque el SPSS hizo una aproximación en los dos porcentajes. Y si usted se fija, el SPSS abajo en el total le pone que es el 100%. Le pone que es el 100% cuando no es el 100%. En este caso, esto obedece a las aproximaciones que se hicieron cuando se estimaron los porcentajes. Entonces, en España hubo una encuesta que se sacó hace unos 8 años, que sirvió de comedia, fue tendencia a nivel mundial prácticamente esa encuesta, porque todas las tablas y los porcentajes nunca sumaban el 100%. Habían errores del 100.2, del 100.5, precisamente por este tipo de aproximaciones en las cuales debemos de tener mucho cuidado. Y esto sí es crucial en sus investigaciones. Alguien acucioso agarra sus tablas que presentan en sus anexos o apéndices y van viendo que no suman el 100%, entonces van a cuestionarle eso. Pero vea, usted se coloca sobre la tabla, le da doble clic, y aquí se viene para porcentaje, se ubica allí, le da doble clic y le aparece con más decimales. Pero recuerde que cuando nosotros lo calculamos en la calculadora decía 52.15 y el SPSS, como solo genera un decimal en la tabla, lo pasó a 52.2, y eso es bien. Bueno, el SPSS tiene sus técnicos detrás de todos estos cálculos, ¿verdad? Y son expertos, o sea, no vamos a cuestionar nada de eso. Pero sí diría yo lo siguiente, y es que hay criterios de aproximación, y esos criterios de aproximación dictan que cuando el siguiente número es un 4 o menos de 4 abajo, usted debe de dejar el número anterior igual. Por ejemplo, si aquí fuera
52.14, nos quedaría 52.1. También se nos dice, otra regla de aproximación es que si es de 6 a 9, usted lo debe de aproximar. Si es de 6 a 9, usted lo debe aproximar al inmediato superior. O sea que el 1, si este fuera un 6, 7, 8 o 9, usted lo podría aproximar a 52.1. Perdón, 52.2. El problema es que es un 5. Ese es el problema. Y la teoría dice que cuando el siguiente decimal sea un 5, usted puede tomar el criterio de aproximar o no al inmediato anterior o dejarlo así como está. Usted lo puede aproximar al inmediato superior o dejarlo así como está, pero es decisión suya. Entonces, se va más que todo al campo de las conveniencias. Si a usted le conviene, como 52.15, usted quiere aproximar el 1, ya sea dejándolo como 1 o pasándolo a 2 en función del decimal que sigue. Como es 5, usted lo puede dejar perfectamente como 52.1 o lo puede dejar como 52.2. El SPSS en este caso, si usted lo nota, tomó la decisión de aproximarlo al inmediato superior. Pero como es 5, usted lo puede dejar como 52.1. Por lo tanto, viendo que aquí abajo era 47.9, para que sumara el 100%, lo correcto hubiese sido que el SPSS hubiera elegido a conveniencia dejarlo como 52.1, ¿verdad? Entonces lo deja como 52.2, así lo deja, pero lo correcto era 52.1, para que sumar el 100%. ¿Por qué era el de arriba el que tenía que dejarse tal y como estaba? ¿Por qué? Porque en el de abajo el criterio está bien claro. Bueno, realmente no está claro, porque después del 8 sigue otro 5. Después del 8 sigue otro 5. Entonces, fíjese que el SPSS comete aquí el error de tomar el criterio de aproximar ambos números decimales, ambas cantidades, al inmediato superior, produciendo que sume más del 100%. Entonces, lo correcto hubiera sido que ya sea el de arriba o el de abajo lo hubiera aproximado al inmediato superior y el otro lo hubiera dejado tal como estaba para que acá sumara el 100% y no hubiera este problema. Pudo haber sido que este quedara como 52.2 aproximándolo al inmediato superior y este hubiera quedado como 47.8, porque según el criterio pudo haber quedado como 47.8. O haber dejado este como 47.9 aproximándolo por el criterio de que lo puedo aproximar al inmediato superior, pero este lo hubiera dejado tal y como está. Y nos hubiera sumado exactamente el 100%. Nos hubiera sumado exactamente el 100%. Entonces, esos cuidados deben de tenerlos ustedes a la hora de tabular. Ahora, veamos algo de interés. Ok, mire, pero ¿cómo hago para cambiar eso? ¿Cómo hago para cambiar eso? En primer lugar, usted debe de corroborar que estos totales verdaderamente sean los correctos, ¿verdad? Y la mejor manera de hacerlo es yendo al Excel. Vamos a irnos al Excel. Vamos a irnos al Excel. Y usted tiene algunas opciones. Por ejemplo, aquí puede decirle copiar como. La puede copiar de todas estas maneras. O simplemente darle copiar y pegar aquí en el Excel.
y le va a quedar esta tablita. Con solo darle copiar y pegar en el Excel, le va a quedar esta tablita. Entonces aquí usted puede sumar tranquilamente esta cantidad. Aquí usted puede sumar tranquilamente esta cantidad y noten que le está dando que la suma es igual a 100. Bueno, pero ¿por qué la suma me da 100 si yo estoy viendo que es 52.2 y 47.9 me suma 100.1? Lo que pasa es que aquí el número que está es 52.15, pero como solo tiene un decimal, me lo pone como 52.2, pero yo le puedo decir al Excel, deme dos decimales, 52.15. Y aquí en 47.9 realmente es 47.85. Entonces yo le puedo decir al Excel, deme dos decimales. Entonces si yo le pido dos decimales, en la suma también dos decimales, entonces esto es el 100%. Siempre los números estuvieron allí, pero estuvieron escondidos. Y para visualizarlos se tomaron criterios no adecuados de aproximación. Pero si se trae al Excel, usted puede notar que esto es fácilmente corregido de esta manera. Y lo mismo usted puede ver aquí, 52.15 aquí está, pero lo aproximan de esta manera, entonces usted hace esto, de ponerle el otro decimal al porcentaje. ¿Okay? Todo lo que son porcentajes. Entonces en Excel también usted le puede poner un título a su tabla. Le puede poner un título a su tabla. Veamos otro caso. Esa misma revisión debe de hacerse con todas las tablas que usted genere. Veamos, para poder continuar, quiero regalarles otra. Usted puede elegir todas estas tablas. ¿Cómo las puede elegir? Apretando Shift y dando clic sobre cada una de ellas. Y las ve eligiendo todas al mismo tiempo. ¿Ve? Y cuando las haya elegido, usted le puede dar clic derecho. Vea, clic derecho. Usted elige todas las tablas. Aquí las tengo ya elegidas. Usted le da clic derecho y en clic derecho usted le puede dar copiar, pero también le puede dar exportar. Y cuando usted le da exportar, le aparece esta serie de opciones. Y aquí en esta serie de opciones usted tiene la posibilidad de decirle al SPSS que todos los seleccionados, aquí está, todos los seleccionados, de esta manera, todos los seleccionados, se los pase a formato de Word como un .doc, o puede pasarlos como PPT, como una presentación, o puede pasarlos como un Excel. Entonces, de acuerdo como usted lo quiere, ya sea como un texto de Word, como un Excel, como un PowerPoint, como un texto, como un HTML, como un PDF, no importa cómo usted lo quiera, puede transformar, puede exportar estas tablas al formato que usted quiera. Vaya, vamos a pasarlas a Excel. Vamos a pasarlas a Excel. Entonces aquí vamos a irlas a guardar. Usted puede irlas a guardar aquí a algún lugar. Las vamos a guardar en mi escritorio. Y las vamos a guardar como tablas exportadas. Tablas exportadas. Aceptar. Y aquí me las está exportando. Aquí me las está exportando.
Vladimir, fíjese que no tengo una pantalla donde estoy viendo el Zoom y en otra estoy dando la clase. Entonces siempre trabajo así. Ahora estoy viendo solamente el SPSS y no había visto su mano levantada. Así es que ahorita tiene la oportunidad. Hola, maestro. Quería comentarles de que ya hice yo la frecuencia de las tablas de los datos como usted lo estaba realizando, solo de que a mí me aparece un dato prácticamente como un femenino menos. O sea, me aparece masculino, me aparece femenino y me aparece un número de datos que es el 5591. Y yo recuerdo que una vez usted lo mencionó, ese dato. Y ese me lo, apa- me- o sea, en la tabla de sexo me aparecen tres: el masculino, el femenino y ese 5591. ¿A qué se debe ese error que tengo digamos, en la base de datos? Y dos, dentro de la tabla de SPSS también se puede aumentar los decimales. Se puede aumentar, se puede configurar. Ya vamos a ver cómo configurar las tablas. Ujú. Yo recomiendo que las tablas del SPSS sean exportadas siempre al Excel, ¿verdad? Para trabajarlas allí de mejor manera. Es más fácil editar en el Excel lo calculado en el SPSS. En el SPSS se pueden hacer 1000 configuraciones, ¿verdad? Pero resultan más fáciles exportarlas al Excel y trabajarlas en Excel para un trabajo de edición más profesional. Digo más profesional, no la más profesional, ¿verdad? Que sería hacerlas como en látex, ¿verdad? Pasarlas a látex. Pero al menos en el Excel tenemos una gama más grande de posibilidades para hacer algunas ediciones. No sé qué habrá pasado con su base de datos, usted le cambió algún número por error, puede ser, pero sirve al menos para ilustrar lo allí, lo allí dicho, ¿verdad? Voy a volver Aquí, a descargar mejor la base de eso, datos porque eh, descargo. después de que hice el video, el sábado pasado que estuvimos realizando ejercicio, me dio ese error y no guardé cambios. Nada, nada. Si ahora la volví a abrir y me volvió a generar ese mismo error, entonces mejor la voy a descargar y voy a eliminar el archivo que ahorita tengo. Va, ok. Entonces, solo preguntarles si les está resultando productivo lo que estamos estudiando, ¿verdad? Quiero asegurarme de que no estoy repitiendo lo que ya han visto con otros docentes. No, no, maestro, claro que sí. De hecho, pues hasta ahorita es ahorita como estamos viendo bases de datos. Va. Entonces, voy a continuar con estos asuntos. Ya no voy a estar viendo aquí el Zoom. Vamos a continuar aquí. Ok, entonces se supone que ya guardó. Vamos a irnos al escritorio y aquí están las tablas exportadas en Excel. Entonces vamos a abrir el archivo que se genera. El archivo que se genera, usted puede exportar cualquier cosa del SPSS a Excel de esa manera. Entonces miren qué bonito cómo lo pasa. Aquí están todas las tablitas ya en Excel. Aquí están todas las tablas en Excel. Y usted aquí puede hacer cálculos, puede darle formato, el formato que usted quiera a una tabla. Por ejemplo, esta tabla, usted podría no gustarle cómo está y podría darle otros colores, ¿ya? Otros colores. No sé, dar formato como tabla y usted puede irse aquí y darle un formato como este y aquí ya le va a generar
Ya le va a generar la posibilidad de cambiarle de formato en Excel, o de manera manual. Usted puede venir y quitarle estas sombras, ¿verdad? Por ejemplo, y ponerle otra, por ejemplo, sin relleno. Sin relleno. APA tiene formatos, ¿verdad?, de cómo presentar tablas en informes científicos. Entonces, sujétese al formato APA o al otro formato que utilizan en la investigación médica que mencionaban aquel día. Así es que pueden ustedes indagar sobre eso y adecuar las tablas a esos formatos. El SPSS les da otras alternativas. Por ejemplo, aquí nosotros generamos algunas tablas con frecuencia, que es la más básica, les decía, pero aquí tienen otras opciones. Por ejemplo, en estadísticos, ustedes pueden generar todas estas estadísticas, pero como son variables categóricas, semicategóricas en algunos casos, estas no tienen sentido, pero da la posibilidad, si fuera numérica, de poderlas calcular. También le da la posibilidad de algún gráfico, por ejemplo, el gráfico de barras. Vamos a elegir gráfico de barras y además de las tablas nos va a dar un gráfico. Entonces aquí nos está generando en ejecución frecuencias, dice. Entonces nos está generando las tablas con gráficos. Como le pedí gráficos, se está tardando bastante. Aquí dice en ejecución frecuencias. Ahí sigue trabajando. Ese es otro problema del SPSS, que para generar información como este es bastante lento. O necesita una computadora de buenos recursos. En este caso de la mía tiene 16 en RAM, creo, 16 o 32, 16 creo. En RAM, aún así tarda bastante en generarse. Ahí se generó. Entonces me genera las mismas tablas, nótese, me genera las mismas tablas, las mismas tablas, y además de eso me genera algunos gráficos. Los gráficos del SPSS, por ejemplo aquí el sexo, aquí está la cantidad de masculinos, la cantidad de femeninos. Se le pueden poner las opciones de porcentajes aquí arriba o de frecuencia, se le puede cambiar de color. Usted le da doble clic y aquí lo puede editar. Pero les soy honesto, la capacidad de edición que tiene esto es bien limitada, y si no es limitada y yo no conozco las formas de utilizar todas estas herramientas que están aquí arriba, es porque me parecen complicadas de utilizar. Y en lo particular, yo preferiría, por ejemplo, si vamos a hablar del sexo, venirme a Excel y generar un gráfico simple, eligiendo masculino, femenino y sus frecuencias, insertar. Vean cuántos recursos me está consumiendo el SPSS, ¿verdad? Que el Excel no me responde un gráfico de barras, y aquí tiene un gráfico usted de barras mucho mejor que el del Excel y con más posibilidades de editarlo de manera sencilla, ya con las cantidades absolutas. Si usted lo quiere en 3 dimensiones, pues el Excel le da algunas opciones de 3 dimensiones que no es recomendable para publicaciones de ningún tipo. Es mejor mantener la sencillez en 2 dimensiones, pero como ve, el Excel a usted le da mejores posibilidades de representar esos datos. Y aquí en colores usted puede elegir una paleta de colores, la que usted quiera elegir. Aquí también puede utilizar algunos diseños rápidos, ¿verdad?
aquí, y diseños rápidos. Este es bien interesante porque le da aquí cuántos masculinos y cuántos femeninos hay. Si usted se posa aquí sobre el Excel, le puede agregar con clic derecho etiquetas de datos y ya le aparecen aquí arriba las etiquetas de datos. Entonces, estas etiquetas de datos también usted las puede formatear, dar formato a serie de datos y usted puede elegir otra serie de opciones que usted ya sabrá utilizar en el Excel, como cambio de los colores, etcétera. Entonces me parece que para generar gráficos el SPSS no tiene mucha versatilidad y me parece que las tablas que se generan en SPSS son buenas, pero pueden ser mejoradas si las traemos al Excel. Entonces, yo, por mi experiencia, les recomiendo que toda tabulación generada en Excel en el SPSS la exporten y la envíen a Excel para poder generar aquí consideraciones como esta de los porcentajes y además de esto, generar gráficos que puedan ser necesarios al momento de publicar. Ahora vamos con la otra opción. Los crosstabs. Estadísticas descriptivas y usted se viene aquí a los crosstabs, tablas cruzadas. ¿A usted le interesaría, por ejemplo, conocer, por ejemplo, en esta variable compañía con la que tiene contratado el servicio está dividida en dos categorías, si no estoy mal, está dividida en dos categorías. El 0, contratado con la competencia, o sea, el servicio lo tiene la gente contratado con la competencia, y el 1 significa que lo tiene contratado con la compañía que está haciendo la investigación. Entonces, podría preguntarse la persona investigadora, de acuerdo a los niveles de edad, a las categorías de edad, quiénes son los que están con la competencia y quiénes son los que están conmigo. Entonces vamos a investigarlo. ¿A dónde coloco la categoría de edad? ¿A dónde la coloco? La puede colocar en filas o la puede colocar en columnas, pero hay una convención, que todas aquellas variables, y esto póngale atención, todas aquellas variables que se utilizaron como cuota dentro de la muestra, esas van a ir en la columna. Entonces, cuando se generó esta muestra de entrevistados, dijeron, queremos que el tanto por ciento de entrevistados sea de tales edades, de tales edades, de tales edades, de tales edades. Entonces, cuando se elige la muestra, obviamente se tomó en cuenta a la categoría de edad. O sea, fue una variable de cuota para generar la muestra. Entonces se coloca en columnas y la respuesta de la persona, por ejemplo, la compañía con la que tiene contratado el servicio, iría en fila porque es una variable aleatoria, es decir, que no sabíamos lo que la persona iba a responder, pero sí sabíamos qué rango de edades queríamos de los entrevistados, pero no lo que esa persona de tal rango iba a responder. Entonces, esto se coloca en filas. Ahora, aquí en casillas, aquí, quiero que se venga a casillas, y vamos a calcular porcentajes en esta tabla, y váyase a columnas. Vamos a comenzar con el porcentaje de columnas. Entonces solo elegimos aquí en casillas, columnas. Note que solamente hemos colocado las variables
y nos hemos venido aquí a esta opción de casillas. Hemos dejado todo igual, pero hemos colocado aquí en porcentaje que queremos los mismos por columnas. Ya van a ver el resultado y le damos a aceptar. Aquí nos da la tabla. Y veamos qué nos dice esta tabla. En primer lugar, aquí tenemos la fila de los contratados con la competencia, que los servicios de comunicación los tienen contratados con la competencia, y está aquí la fila de las personas que lo tienen contratado con la compañía que está haciendo la investigación. Para el caso, existen 2.390 personas de los 6.000 entrevistados que tienen contratado el servicio con la competencia. Pero aquí hay una cuestión, y es que no todas las personas tienen servicios, ¿verdad? Por ejemplo, hay casi 1.000 personas que no tienen servicio. En este caso serían 954 personas que no tienen servicios de comunicación contratados ni con la competencia ni con la compañía de interés. Entonces son personas que simplemente no tienen servicios de comunicación. Por eso es que el total es 5.046, ¿verdad? ¿Con qué compañía tiene contratado el servicio de comunicación? Solo respondieron los 5.046. Solo respondieron los 5.046 que tienen servicios contratados. Existen entonces 954, si no estoy mal, que es lo que falta para 6.000, que no respondieron a esta pregunta porque no tienen ningún servicio de comunicación, por lo tanto no lo tienen contratado con nadie. Entonces, de los 5.046 que tienen servicios de comunicación de cualquier tipo, dice que 2.390 lo tienen contratado con la competencia y 2.656 lo tienen contratado con la compañía que está llevando a cabo la investigación. Esto representa que el 47.4%, oiga esto, el 47.4% del 100% de personas que tienen contratado el servicio, que tiene servicio, sí que tiene contratado el servicio, lo tiene contratado con la competencia. Y el 52.6% de los entrevistados que tienen contratado el servicio, no del total de entrevistados, sino que el 52.6% que tienen servicios de comunicación, lo tienen contratado con la compañía que está haciendo la investigación. Ahora, estos porcentajes, recuérdese que eran porcentajes de columnas. ¿Qué significa que sean porcentajes de columnas? Significa que estamos dividiendo 2.390 entre los 5.046 y eso me genera 47.4%. Y estamos dividiendo 2.656 entre 5.046 y eso me genera el 52.6%. 2.656 entre 5.046, 52.6%. Este es el total. Sin embargo, aquí está la distribución según la categoría de edad. Aquí está la distribución según la categoría de edad. Nótese. Y por ejemplo, entre 18 y 30 años, dice que hay 549 personas que tienen contratado el servicio con la competencia. Entre 31 y 45 son 628 personas que la tienen contratada con la competencia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente. Pero estos porcentajes están calculados sobre cada total de los rangos de edad. O sea, 597 entre 1.322 da 45.2%. 725 entre 1.322 da
4.8%. Así se lleva a cabo la lectura de estos porcentajes que están por columnas. Vaya, voy a hacer algo ahorita y es que se me está descargando la PC. Voy a quitar mi cámara porque me voy a levantar y voy a conectar mi cargador. Esperen unos segunditos. Ya regreso, ya está conectado. Continuamos. Yo creo que esto no tiene gran ciencia hacer estos cálculos, pero vale la pena estar analizando cada puntito, porque la lectura de estas modas, de estas tablas, de estas frecuencias es muy importante. Continuemos entonces. Vamos a hacer ahora siempre tablas cruzadas, pero ahora vamos a hacer algo más. Le vamos a poner que queremos porcentajes por filas. Por filas. Entonces, antes de generarlo, quiero concluir con esta tabla que cuando son porcentajes por columna, el 100% lo va a sumar aquí en la columna. ¿Ve? Esto más esto da esto. Esto más esto da esto. Esto más esto da esto. Entonces los porcentajes los vamos a leer por columnas. El 100% va a ser en la columna, en la sumatoria de la columna. Y por supuesto, si estamos sacando porcentajes por columna, estaríamos sacándolos sobre la base de estos totales de las columnas, generados por las columnas. Ahora, cuando le pedimos por filas, entonces vamos a dividir este número entre este número, este entre este. Por lo tanto, el porcentaje va a sumar el 100% hacia acá, hacia las filas. Veamos entonces. Vamos a irnos a casillas, vamos a quitar columnas y vamos a poner filas. Note que ahora los 100% están sumados en las filas, ya no en las columnas, sino que ahora están sumados en las filas, porque ahora lo que me está diciendo que del total de personas que están contratadas, que han contratado los servicios de comunicación con la competencia, el 23% tiene entre 18 y 30 años. El 26.3% entre 31 y 45, y así sucesivamente. Es decir, que ahora la lectura de los porcentajes es sobre el total de la fila. El total de la fila. Yo no veo razón para explicar cómo se genera cada número, porque es la misma lógica de las columnas, solo que ahora por las filas. Lo que sí es cierto es que son dos tablas diferentes y son maneras de interpretar los mismos datos, pero de maneras diferentes. De maneras diferentes. Voy a terminar aquí en casillas, eligiendo los dos, fila y columna. Vale. Aquí tenemos ahora una tabla que me combina los porcentajes por fila y por columna. ¿Cuál sería el porcentaje por fila? Sería el primero, porque es el que me suma 100% para acá. Y el porcentaje de columna sería el segundo, porque no me suma el 100% para acá, sino que obviamente con este me están sumando el 100% hacia abajo. El 100% hacia abajo. Yo no recomiendo que se generen para publicación este tipo de cuadros donde se combinen porcentajes por y porcentajes por filas, por el motivo que resulta bastante
complicada la lectura, ¿verdad? Puede dar lugar a esa confusión. Mejor un cuadro para filas, un cuadro para columnas, si es que es necesario presentar ambos. Si es que es necesario presentar ambos. Pero aquí tiene la alternativa de poder tener un cuadro con ambos porcentajes. Ahora, sobre la base de estos porcentajes, ¿qué conclusiones podríamos generar? ¿Qué conclusiones podríamos generar? Veamos algunas. Me acabó el café. Veamos algunas. Vámonos aquí para las tablas cruzadas por columnas, solo por columnas. En total, los que están con la competencia es el 47.4 y con la compañía que está haciendo la investigación el 52.6. Vale, ese es el total. Pero ya cuando uno se va adentro de cada rango de edad, puede notar que los mayores de 60, el porcentaje es muy inferior al del total. Miren, el total de personas está 47.4 con la competencia, pero dentro del segmento de mayores a 60, solamente el 45.2 está con la competencia y el 54.8 está con la compañía que hace la investigación. Veamos qué sucede en el segmento entre 46 y 60 años. Aquí las cosas cambian. Porque si bien es cierto, el total, el 47.4%, note usted esto, el 47.4% está con la competencia y el 52.6% está con la compañía de interés. No obstante, eso no es así en el segmento entre 46 y 60 años. Entre 46 y 60 años dice que hay una mayoría con la competencia, o sea que aunque en general la competencia esté bajo del porcentaje de la compañía de interés, no obstante, existen unos segmentos de edad en donde es fuerte la competencia, es más fuerte que la compañía de interés. Entonces, por ejemplo, en el rango entre 46 y 60 años, la competencia supera a la compañía de interés. En el rango entre 31 y 45, aunque es menor la cantidad de personas que están con la competencia, sin embargo, es más que el total. Entonces, aquí, aunque todavía sea más fuerte la compañía de interés, la competencia está más fortalecida respecto del total. Y entre 18 y 30 años aparece que la compañía de interés es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, hay dos segmentos donde la compañía que hace la investigación, que yo le llamo la compañía de interés, es más fuerte, entre los 18 y los 30 años y entre los mayores de 60 años. Mientras que la competencia es más fuerte entre los 46 y 60 años de manera absoluta y relativa es fuerte entre los 31 y los 45 años. Entonces, allí los mercadólogos pueden entrar en una serie de consideraciones mercadológicas y de otro tipo para explicar por qué su mercado es mucho más fuerte entre personas jóvenes y entre personas bastante mayores. Entre personas jóvenes son fuertes, pero también entre personas mayores, y son débiles en aquellos segmentos de edad que van entre los 31 y los 60 años. Ahí es más fuerte, ahí es bastante más fuerte la competencia. Entonces, aquí vienen unas preguntas. ¿Creen ustedes que hay una relación? ¿Creen ustedes que hay una relación entre la compañía con la que contratan los servicios de comunicación y la edad? Estoy abierto a escucharles. ¿Cómo fue la pregunta, maestro?
La pregunta es si ustedes creen, vamos a ver, si ustedes creen que hay una relación entre el rango de edad de la persona entrevistada y la compañía con la cual contratan los servicios de comunicación. O sea, si hay una relación entre esta variable y esta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguna relación entre esta variable del rango de edad y la compañía con la que contratan los servicios de comunicación? En otras palabras, la pregunta es si creen ustedes que la compañía contratada depende de la edad del que la contrata. A mí me pareciera que no existe una diferencia muy grande entre los rangos de edad. Pareciera que no está relacionada, aunque creo que depende también de cómo definamos cuál sería una diferencia significativa entre una y la otra. Pero en general no me parece que haya una diferencia tan grande entre los rangos de edad con respecto a la compañía contratada. Vaya, entonces a Karen le parece que no hay una diferencia, ¿verdad?, entre la edad y la compañía contratada. Veamos, yo aquí lo que puedo ver a ojo así de experto, sin ningún cálculo adicional, solamente viendo estos datos, que la competencia es muy fuerte entre los rangos de 31 a 60 años. Ahí es más fuerte la competencia y la compañía que hace la investigación es más fuerte entre el segmento de 18 a 30 y en los mayores de 60. Aquí, y aquí es más fuerte esta compañía, mientras que la competencia es más fuerte entre estos dos segmentos de edad. No obstante, aunque los porcentajes me digan eso, Karen argumenta que no puede existir una diferencia significativa porque al parecer son muy pocos las diferencias que hay, no es muy sustancial, ¿verdad? Según su ojo. Y es una opinión respetable. ¿Alguna otra opinión donde alguien pueda decirme si existe una diferencia? O se los planteo así: ¿creen ustedes que la compañía que se contrata, que alguien contrata para sus servicios de comunicación, depende de la edad de la persona que está haciendo esa contratación? Me encantaría escuchar opiniones, hay una lluvia de ideas. Sí, como eso depende también, maestro, buenas tardes. Eso depende también, por ejemplo, de Coca-Cola. La Coca-Cola va a ser su centro de atención cierta edad, porque el interés en ese momento que él puede ser vulnerable. Igual que las bebidas adrenalina y Red Bull, entonces no le va a apostar por ejemplo, a los de 60 años, no que le va a apostar a la menor edad. Por ejemplo, debe enfocarse la compañía al grupo de edad. Yo siento que sí tiene alguna relación. Ok, tiene alguna relación. Fíjese que es respetable esa opinión también. Yo creo que la consideración que él hace es bastante mercadológica, ¿verdad? Y me dice, por ejemplo, la de Karen era más viendo los números y decía: fíjese que yo no miro que hayan diferencias muy significativas en esas cantidades. A mi juicio no hay. En el caso del caballero que nos acaba de emitir su opinión, él estima de que puede ser lógico que exista alguna diferencia porque las edades pueden determinar algunos gustos y preferencias. Él ponía el ejemplo de las bebidas, en este caso serían compañías de comunicación contratada, entonces podría haber alguna preferencia por una o por otra de acuerdo a la edad. Pero aquí viene un elemento técnico: ¿cómo determinar si hay una diferencia? Si hay una diferencia entre estas categorías.
o si el contratar a una u otra compañía depende de la edad del que la contrata. Entonces, para eso vamos a echar mano de un recurso que nos da aquí en tablas cruzadas, aquí en estadísticos, me parece que está, y vamos a elegir nuevamente, usted entra a donde hemos estado, estadísticos descriptivos, entra a tablas cruzadas, se va a estadísticos y elige no otra, sino que elija la chi cuadrada, que se va a estudiar allá en inferencia, pero se va a estudiar diciendo qué es la chi cuadrado y una serie de consideraciones más a profundidad. No obstante, aquí se la enseño cómo aplicarla a esta tabla. Entonces usted le dice chi cuadrado. Y aquí usted le da aceptar y le va a generar la tabla y le va a generar esta medida que se llama chi cuadrado. Entonces, la chi cuadrado nos ayuda a poder responder la pregunta que hice. Aquí le está dando la tabla con todos los porcentajes por filas y por columnas. Aquí le da todos los porcentajes y los valores absolutos. Y los análisis que hacíamos con ustedes, ahora ya no los vamos a hacer simplemente por vista, sino que los vamos a hacer de acuerdo a una consideración técnica. Y la consideración técnica sería la chi cuadrado de Pearson, la chi cuadrado de Pearson, aquí esta, chi cuadrado de Pearson. Y solo nos va a interesar una cantidad y es la que se muestra bajo la columna de significación o significancia, esta. Vamos a asumir, oiga esto, vamos a asumir que la muestra fue calculada al 95% de confianza, es decir, al 0.95. Entonces, si fue calculada al 95% de confianza, le vamos a exigir que para que haya una asociación lineal entre esas dos variables, y vuelvo a repetirlo, una asociación lineal entre la edad y la compañía contratada, este número debe ser menor a 0.05. Este número debe ser menor a 0.05. Ahora yo les pregunto, ¿este número es menor a 0.05? Por favor, responder ahí. ¿Es menor a 0.05? Esa es mayor. No. ¿Es mayor a 0.05? Sí, es mayor a 0.05. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Porque yo les digo, a mí me parece que es menor a 0.05. Es menor a 0.05 porque el tercer decimal, le dice 0.01. Así es. Ahí Muy está bien. la clave, aunque tuviese el siguiente decimal 5, igual fuera aproximado 0.02, no llegara a 0.05 o 0.6 para que fuera mayor. Así es, Magali, pero a quien contestó no me fijé quién fue el que nos dio esa opinión. Quiero decirle que la lectura de decimales no es tan intuitiva y por eso sucede algunas veces eso, ¿verdad? De que uno diga qué es mayor o qué es menor cuando no lo es, porque créanme que la lectura de decimales no es tan intuitiva, es bastante difícil, pero Magali tiene razón en su planteamiento, es menor. Entonces, como es menor a 0.05, oigan bien esto, y esto les va a servir, como es menor 0.05, esta cantidad que está aquí, como es menor, aquí está, a 0.05, entonces nosotros decimos que existe una relación lineal o una asociación lineal entre esta variable y esta variable en la tabla de contingencia.
esta tabla donde cruzamos dos variables, el crosstab, donde hacemos este cruce de variables, porque así le llama el SPSS, le llama tabla cruzada. Se le puede llamar tabla cruzada, crosstab, cruce de variables o tabla de contingencia. Tabla de doble entrada también se le puede llamar a esta tabla. Tabla de doble entrada también se le puede llamar. Entonces, ahora ya no estamos dependiendo de una opinión, sino que tenemos ya un elemento técnico experimentado en muchas investigaciones que nos dice, ok, yo los voy a sacar de dudas. Si hay una relación entre estas dos variables, yo quiero decirles, dice el chi cuadrado, que sí la hay. O sea, que si yo contrato los servicios de comunicación con esta u otra compañía, depende de la edad que tengo. Depende de la edad que tengo. Por lo tanto, dependiendo de la edad, así será con qué compañía va a contratar los servicios. Ahora, voy a hacer algo para ejemplificar este resultado de la chi cuadrado y me voy a ir a tablas cruzadas. No me interesa ya el chi cuadrado, ya lo estimé. Y en casillas voy a quitar filas, columnas, y solo me voy a quedar con los valores así, con esta tablita, la más simple, sin necesidad de tener filas y sin necesidad de tener, porcentajes por filas y porcentajes por columnas. Y me voy a ir a Excel, y aquí en Excel, como ahí queda el video, pues ustedes van a poder ver esto varias veces, le doy pegar y voy a hacer algo. Noten lo que voy a hacer. Fíjense que aquí nos da esta tabla que nos da, al solo pegar, yo voy a pegar solamente, le voy a dar pegado especial. Dios mío. Vamos a ver si aquí me da. Solo me da una opción, no me da la opción de texto. Vamos a ver si aquí le puedo copiar como aquí. Fíjense, lo voy a copiar solo como texto para generar un gráfico. Eso es lo bonito. La combinación que hay entre el SPSS y el Excel. No necesito una tabla bonita. Yo solo necesito este total. Esto no lo necesito. Vamos a colocar esto aquí. Y vamos a sacar un gráfico así. Vamos a ver si nos sale. Y el gráfico que quiero generar es este. Miren el que voy a generar para ilustrar la chi cuadrado. Este gráfico, miren, de columnas 100% apiladas. Así se llama, columnas 100% apiladas. Voy a hacerlo más grande. Y este gráfico no es el que necesito, sino que yo necesito un gráfico donde tenga una base. Fíjense que aquí me generó un gráfico donde tengo los rangos de edad, rango de edad, rango de edad, rango de edad, y me sombrea cuál es el porcentaje que me contrató con la competencia y el porcentaje que me contrató con la compañía. Pero aunque este gráfico es bueno, me interesaría más tener solo dos barras. Una, contratado con la competencia y los rangos de edad de los que contrataron con la competencia, y otro, contratado con la compañía de interés y que se distribuyera por rango de edad. Vean cómo se hace. Voy a copiar y pegar el mismo gráfico. Y aquí le digo cambiar tipo de gráfico.
Y en cambiar tipo de gráfico, usted puede ver que me da como segunda alternativa el gráfico que yo quiero. Este quiero yo. Entonces lo elijo y lo voy a aceptar. Entonces vamos a ver. Así en grande este gráfico. Mira el contratado con la competencia, comparado con el contratado con la compañía de interés y los diferentes rangos de edad. Nótese que el azul es más grande el contratado con la compañía. Mire, lo supera al de la competencia, ¿ve? O sea que la compañía que está haciendo el estudio supera con creces su porcentaje al de la competencia. Vean, es más grande. Mientras que ese comportamiento también se repite entre los mayores de 60 años, estos amarillos. Vean, aquí comienzan. ¿Ve? En cambio, este comienza desde aquí para arriba, es obviamente más grande. Entonces, la fortaleza está aquí, de la compañía que está haciendo la investigación. Mientras que la fortaleza de la competencia está en este otro rango de edad y en este otro rango de edad. Miren, este rango de edad es más grande en la competencia que en la compañía de interés. Este es bien chiquito. Y este, aunque es más grande aquí en la compañía de interés, no es como tan escandalosamente grande. Es decir, que este se ve también fortalecido en este rango de edad. Por lo tanto, eso es lo que la chi cuadrado me quiere decir. Dependiendo de la edad, así será también la compañía a la cual se le va a contratar el servicio. Entonces, esa es la manera de leer esto. Veamos, un mercadólogo, bueno, se debe de sentar y debe de tener un equipo multidisciplinario para consultar, miren, y porque a nuestra compañía la están contratando personas bastante jóvenes y personas con mayores a 60 años, ¿verdad? Esos son nuestros segmentos, muy jóvenes, muy mayores, pero todas las personas que van de 31 a 60 años, o así, sí, de 31 a 60 años, está como mejor posicionada la competencia en esos rangos de edad. Entonces deben de haber explicaciones. Esas explicaciones no las conoce el científico de datos. Esas explicaciones las deben de conocer personas que están asociadas a ese tipo de mercado, ¿verdad? A conocer como las intimidades de ese tipo de mercados. El trabajo del analista de datos o del científico de datos es aportar este resultado. Hay una dependencia lineal, una asociación lineal entre la compañía que se elige y la edad de quien la elige. Pero las razones de por qué eso se da, pues no las conoce el analista, pero sí el mercadólogo. Ok, eso sería, nos quedamos solamente con la tabulación, lo que podríamos decir las modas de variables categóricas, pero yo creo que ha sido muy sustancioso el estudio. Vamos a dejar tarea hasta la otra semana cuando veamos las medias y las medianas, que serán tanto de interés como esto, yo les aseguro, y allí dejamos la siguiente tarea. Así es que denle una repasada al video, véanlo como desde ya comienzan a aplicarlo a su ámbito de trabajo y que comience a servir esto, genere tablas para su trabajo, genere también medidas de independencia lineal como la chi cuadrado para ver si hay variables que influyen en otras y comience a hacer ese tipo de análisis en su trabajo y comience a indagar con personas expertas de por qué se da ese tipo de asociaciones. Y yo creo que su trabajo va a tener una mejora cualitativa fuerte si aplicamos todas estas herramientas.
Si hubiese alguna consulta, pues estoy a sus apreciables órdenes. Adelante, Magali. Sí, usted al momento de presentar los datos lo ha sabido hacer muy asertivamente y a veces, por lo menos yo tengo dificultades para esa presentación, el escoger el gráfico adecuado para representar esa información es sumamente importante porque no siempre atinamos con eso. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna forma lo voy a decir así muy silvestre, de elegir el gráfico adecuado respecto a la información que se tiene? ¿O se hace, como usted lo dice muy repetidamente, de forma intuitiva? Soy despistado. Me gusta la mate. De alguien que le guste la mate, se puede esperar que sea, no se puede esperar que sea muy cuerdo, ¿verdad? Se espera un alto grado de despiste, por eso se me olvida siempre el micrófono. Vean ustedes, fíjense que lo que yo estoy haciendo es trasladar conocimiento a un nivel intuitivo, porque estamos hablando, estimada Magali, de una introducción al análisis de los datos. Mi objetivo y el de esta materia es inspirarlos a que ustedes se metan a esto, ¿verdad? Más allá de calcular una media o una tabla de contingencia que cuesta leerse, como las que yo les presenté, cuesta leerse, es engorrosa, pero usted la puede resumir en una chi cuadrado. Ahora, fíjese que ese gráfico que le presenté al final es el adecuado para una chi cuadrada, para reflejar precisamente la dependencia que hay entre esas dos variables o la asociación lineal que hay entre esas dos variables. Los teóricos así tratan a este tipo de tópicos, una asociación lineal entre esas dos variables o una dependencia lineal entre esas dos variables. Ese es ¿cómo se llama? El gráfico que a mí me ha funcionado para reflejar ese tipo de relaciones. Y hay otro que es bastante complejo, que si la otra semana ustedes me dan chance de que se los enseñe, que es un anacor, y no se me asustan, yo con el mayor de los gustos les hago un anacor para reflejar esas relaciones. Ahora ya no hay tiempo, pero puedo hacerlo el próximo sábado. Entonces, les recomiendo que para reflejar este tipo de, veamos, tenemos a Sueto, es cierto, Vladimir, pero entonces la tenemos viernes. Damos la viernes la clase de 7 a 9, si les parece, o de 7 a 8:30. No tengo problema yo con eso, pero sí nos han pedido de que esa clase la tenemos que reubicar en algún lado. Entonces, no tengo problemas para que la hagamos. Y ¿con quién podría entenderme yo del grupo para que ustedes discutan? Y si están de acuerdo, la damos jueves a la hora entre 7 y 8:30, o viernes entre 7 y 8:30. Va, Jonathan, jueves, ok, entre 7 y 8:30, ahí en el mismo link. No, pero ese link está a las 8, entonces comencemos a las 8, esa reunión a las 8. De 8 a 9:15 puede ser, para no irnos muy tarde. Ok, entonces jueves. La moda es jueves. La moda es jueves. Entonces, continuando, estamos hablando de que ese es el gráfico adecuado para representar este tipo de relaciones, estimada Maggie. ¿Alguna otra pregunta? Si no, quedamos hasta aquí. Vaya, ok, espero que les sirva esto. Por favor, pónganlo en práctica en su trabajo. Hagan algo que pueda en su trabajo aplicarse esto. Sé que hay muchas bases de datos en su trabajo con las que ustedes interactúan a diario.
sé que hay varias variables categóricas que pueden ser cruzadas la una con la otra y puede hacer que los porcentajes no sean la solución. Ustedes puedan sacar una tabla con porcentajes y terminar así como cuánto número allí, ¿verdad? Pero ustedes vienen y generan un H cuadrado y pueden encontrar que existe una dependencia lineal, que hay una asociación lineal entre esas dos variables. Eso significaría que la una depende de la otra. Y por lo tanto, ustedes podrían generar un gráfico a donde puedan reflejar adecuadamente esa dependencia. Un gráfico básico como el de barras. Pero yo podría enseñarles de un gráfico que se llama mapa perceptual o análisis de correspondencias, que es un mapa muy bonito que da el SPSS, que le puede ayudar a tener todavía una mejor visión de la relación que hay de la asociación que hay entre los datos. Pero eso lo vamos a dejar para el jueves. Que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana. Todos ahí con su familia, que sean felices, pásenla súper bien. Ahí nos vemos el día jueves, primero Dios. Gracias.